Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a generar mucho revuelo y a muchos de ustedes les va a encantar. Estamos hablando de dos nombres que cada vez que se cruzan, hacen que las redes sociales exploten y los titulares de noticias se llenen de especulaciones de Mehmet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. La chispa entre estos dos, que tantas veces se ha dado por terminada, parece que sigue más viva que nunca, o al menos, eso es lo que se desprende de los últimos movimientos y declaraciones. Sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja, o al menos de la química que desbordaban en pantalla, y por eso hoy vamos a desgranar todo lo que está pasando. ¿Hay un coqueteo que no para? ¿Son simples gestos de amistad, o hay algo más profundo detrás? Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este misterio que, confieso, a mí también me tiene muy intrigada. Y antes de que nos metamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada día somos más en esta comunidad y su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles estos contenidos que tanto nos apasionan. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, ahora sí, vayamos al grano. La noticia bomba a la que ha puesto a todos a hablar es la reciente revelación por parte de Mehmet Özdemir sobre el, bueno, podríamos llamarlo, persistente coqueteo de Can Yaman. Y no es que esto sea algo totalmente nuevo, ¿verdad? Desde que protagonizaron juntos Erkenzikuş, su química fue innegable. Era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y esa conexión trascendió la pantalla, alimentando rumores y esperanzas de millones de fans alrededor del mundo que deseaban verlos juntos en la vida real. Durante la serie la relación entre ellos parecía florecer, y aunque nunca confirmaron un romance oficial, los rumores eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos, y las redes sociales se llenaban de fotos y vídeos que alimentaban la imaginación de todos. Sin embargo, con el tiempo ambos tomaron caminos diferentes en sus vidas personales y profesionales. Can Yaman se mudó a Italia para perseguir su carrera allí, y Mehmet siguió construyendo su exitosa trayectoria en Turquía. Parecía que la etapa de Erkenzikuş y todo lo que generó era algo del pasado, un capítulo cerrado. Pero, ¿qué pasa cuando el pasado, o al menos la química de ese pasado, se niega a desaparecer por completo? Eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo. Mehmet Özdemir, en una reciente entrevista, hizo unas declaraciones que, sin ser explícitas, dejaron muy claro que Can Yaman sigue teniendo un lugar, o al menos, una presencia en su vida que va más allá de una simple relación profesional pasada. Ella habló de su amistad, de la buena relación que mantienen, pero deslizó algo más. Dijo algo así como que Can Yaman tenía una forma muy particular de, digamos, mantener el contacto, de mostrar su aprecio. Y aquí es donde se pone interesante. ¿A qué se refería exactamente con esa forma particular? Las interpretaciones han sido infinitas. Algunos medios y fans lo han interpretado como un claro indicio de que Can Yaman, a pesar de todo, sigue intentando reconquistar o al menos mantener una conexión especial con Mehmet. Otros, más cínicos o realistas, lo ven como gestos de buena amistad, pero lo cierto es que las palabras de Mehmet han reavivado la llama de la especulación. Piensen en ello. No es común que una actriz hable así de un excompañero de reparto, a menos que haya una razón. Y si esa razón es que él sigue enviando señales, gestos, o manteniendo esa chispa de la que hablábamos, entonces estamos ante algo digno de analizar. ¿Se trata de mensajes constantes? ¿Regalos inesperados? ¿Comentarios sutiles en redes sociales? La entrevista de Mehmet no entró en detalles específicos, y eso, como siempre en estos casos, deja el camino libre a la imaginación. Lo fascinante de esta historia es la forma en que la dinámica entre ellos ha evolucionado. Si bien su relación en pantalla era intensa y apasionada, en la vida real siempre hubo un halo de misterio. Nunca confirmaron ser pareja, aunque tampoco lo negaron rotundamente. Había una especie de entendimiento tácito, una química que todos podíamos ver y que alimentaba la fantasía. Ahora, con estas declaraciones, parece que esa dinámica se ha reconfigurado, pero la esencia del coqueteo, o al menos de una fuerte atracción latente, persiste. ¿Por qué es esto tan intrigante? Porque Can Yaman se ha convertido en un fenómeno internacional. Su fama ha crecido exponencialmente y su vida personal, o lo que se deja entrever de ella, siempre es objeto de atención mediática. Y si está coqueteando con Mehmet Özdemir,
una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, pues imaginen el impacto. Es como si dos estrellas de Hollywood volvieran a cruzarse en los pasillos y el público esperara con ansias ver si se vuelve a encender la magia. Y la clave aquí es esa sutileza. Demet no ha dicho, me está tirando los tejos descaradamente. Ha sido más matizada, más femenina, por así decirlo. Ha sugerido que él tiene una manera de ser que la hace sentir especial, que la hace pensar en él. Y eso, amigos míos, es el arte del coqueteo en su máxima expresión. No es una declaración directa, sino una invitación a la reflexión, a la interpretación. Analicemos las posibles implicaciones de esto. Si Can Yaman está coqueteando con Demet, ¿qué significa para él? ¿Sigue sintiendo algo por ella? ¿Es una forma de mantener viva una conexión importante en su vida? O quizás con la distancia y el tiempo, ha comprendido lo especial que fue esa etapa y quiere recuperarla de alguna manera. Su carrera en Italia está yendo viento en popa, pero a veces, la fama y el éxito en solitario no llenan todos los vacíos. Y para Demet, ¿cómo es recibir esos gestos? Ella está en un momento muy dulce de su carrera, consolidada, con proyectos importantes. ¿Le agrada este tipo de atención de Can? ¿La hace sentir halagada? ¿Le genera conflicto, dado que quizás tiene otros intereses o simplemente prefiere mantener la distancia? La forma en que ella eligió compartir esta información sugiere que no es algo negativo para ella, al contrario, parece que lo aborda con una sonrisa y un toque de picardía. Pensemos también en el contexto. El mundo del espectáculo turco es conocido por sus relaciones intensas y a menudo mediáticas. La conexión entre actores que comparten proyectos tan exitosos como Erkencikus es algo que los fans esperan y que los medios se encargan de avivar. Es un ciclo natural. Pero en este caso, parece que la chispa no se ha apagado por completo, sino que se ha transformado. La entrevista de Demet puede ser vista como una forma de controlar la narrativa. Al hablar de ello en sus propios términos, ella puede estar intentando gestionar las expectativas o al menos, dar una visión más personal de la situación. Al no ser explícita, deja la puerta abierta a diferentes interpretaciones, lo que a su vez mantiene el interés del público. Es un juego inteligente si lo piensan bien. Ahora, no podemos ignorar que ambos son figuras públicas y que cada movimiento, cada palabra, es analizado al milímetro. Es posible que haya una estrategia de relaciones públicas detrás de todo esto, o simplemente la realidad de dos personas que tuvieron una conexión profunda y que, a pesar del tiempo y la distancia, siguen sintiendo algo mutuo. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Lo que sí está claro es que la revelación de Demet Özdemir ha encendido de nuevo las alarmas de los fans y de la prensa. El coqueteo de Can Yaman, según ella misma ha insinuado, es una realidad que sigue presente. Ya sea en forma de mensajes, llamadas o gestos sutiles, la conexión entre ellos parece ser innegable. Y eso, para quienes disfrutaron de su química en Erkencikus, es una noticia emocionante, una invitación a soñar con un posible reencuentro, ya sea en la pantalla o quién sabe en la vida real. Hemos visto cómo sus carreras han evolucionado, cómo han explorado otros proyectos y relaciones. Pero la resonancia de su historia juntos es tan fuerte que cualquier indicio de conexión actual se convierte en un evento. Y esta vez ha sido Demet quien ha puesto el foco, dejando entrever que Can Yaman sigue jugando su papel en su vida, un papel que quizás incluye ese toque de seducción y encanto que tanto nos cautivó. Así que, para resumir, lo que hemos discutido hoy es la reciente insinuación de Demet Özdemir sobre la persistencia del coqueteo de Can Yaman. Unos comentarios que, sin ser explícitos, han reavivado la llama de la especulación y el interés de los fans. La química entre ellos trasciende la pantalla y, según estas declaraciones, parece que esa conexión especial sigue activa, alimentando un debate sobre la naturaleza de su relación actual. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. La verdad es que estas historias de celebridades siempre tienen ese toque de misterio que nos encanta analizar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿Qué interpretación le dan a las palabras de Demet Özdemir? Dejen todos sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes.
Compártanlo con sus amigos a quienes les interese este tema o a quienes sean fans de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a esta increíble comunidad y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.